con el uso de la espada larga. ¿Vale? Son los tres pioneros que se conocen sobre las artes marciales históricas europeas. Aquí tenemos una ilustración de uno de los seguidores de Henry Penauer, este es de Paulus Hector May, ¿vale? Entonces, siglos de conocimiento marcial preservado en manuscritos olvidados. Resurgen con fuerza. Ahora mismo hay una gran comunidad, bueno, llevamos ya 25 años o 30, en España por lo menos, recuperando este arte. Bien, las armas emblemáticas de la SEMA, artes marciales históricas europeas, tenemos la espada larga por difusión, ¿vale? Vamos a reordenar un poquito por difusión. La espada larga, en Europa usan mucho la espada larga, este tipo de armas, les gusta mucho también por tradición, porque en Alemania empezó mucho este movimiento y por la facilidad de acceder a los tratados alemanes les fue relativamente sencillo. La espada ropera, esa es nuestra, italiana, ¿vale? Que son las típicas de cazoleta, la espada y el broquel, que ya lo hemos comentado, dagas, bastones y sables. Hemos dicho que existen tratados. Nosotros en la sala, por ejemplo, estamos haciendo sables según la tradición de Simón de Frías del siglo XIX. El montante, que es lo que tiene Perico, que es un arma que tiene que medir lo que medía el usuario que la va a usar, y el meser, que se popularizó en el siglo XV, que no es otra cosa que un cuchillo de grandes dimensiones, que surgió en el Sacro Imperio, sobre todo, y se popularizó bastante, ¿vale? Hubo discusiones entre los gremios de espaderos y de cuchilleros, y también era una forma accesible para la gente pobre de llevar espada. No podían permitirse una espada, pero sí podían llevar un cuchillo grande. ¿En qué se diferencia una espada de un cuchillo? La espada lleva una espiga que le cruza desde la hoja y luego va engastada en el pomo, y el cuchillo, pues como los cuchillos de casa, llevan cachas, y es básicamente lo que se diferencia, nada más. La gente iba con esto por la calle. Y hay un tratado de un monje alemán que relata la tradición del meser. Y por fin llegamos a lo que es la verdadera destreza española. Vale, esto tiene su tiempo. Jerónimo Sánchez de Carranza es el impulsor de esta disciplina, de esta nueva arte que surge en la península ibérica, que no solo en España, sino en toda la península ibérica, a finales del siglo XVI. De hecho, escribe en el 59, si no me equivoco, y no ha conseguido publicar hasta el 80 y pico. Era un intelectual, era militar, era también político, y estaba en la corte del duque de Medina Sidonia, ¿puede ser? En Sevilla, sí. Escribe varios tratados de varias disciplinas, y uno de ellos es este tratado. Los tratados de Rima tenían la mala costumbre de tener títulos extensamente amplios, y el tratado se llama De la filosofía de las armas y de su destreza y la agresión y defensa cristiana. ¿Vale? Básicamente es un manual de cómo debe comportarse un caballero cristiano, sin más. Pero empieza a meter elementos de geometría en lo que es el arte de combate. Y esa es la clave. Filosofía, teología, geometría, las matemáticas, la cristiandad, impulsan lo que es este nuevo método que surge en España, que es la verdadera destreza. Más tarde, Luis Pacheco de Narváez, a principios del siglo XVII, en el 1600, escribe su tratado, que también tiene un nombre curioso, que se llama Libro de las grandezas de la espada, que se declaran muchos secretos de los que compuso el comendador Jerónimo Sánchez de Carranza. Como ven, los títulos de los tratados son enormes. Las grandezas de la espada. Vulgarmente. Es el gran impulsor del método, fue un militar, estuvo destinado en Lanzarote, y cuando vino a Madrid su único propósito es convertirse en maestro mayor del reino. Él quería ser el maestro mayor del reino y quería que todo el mundo aprendiera lo que él enseñaba. Este nuevo método que había aprendido de Carranza quería enseñárselo a todo el mundo, y que todos los que hasta ahora enseñaban esgrima en la península ibérica, en los reinos hispanos, los tuviera que examinar él nuevamente para que
enseñaron su doctrina. Escribió varios tratados, tenía un carácter complicado. Como he dicho, intenta que todo el mundo practique su método. ¿Y qué pasa? Pues, si eres maestro de esgrima, ganar, y un nuevo señor te dice que tienes que aprender un nuevo método y que tienes que examinarte y enseñar como dice él, pues no, se ganó bastantes enemigos, muchos. Tuvo muchísimos pleitos, de hecho murió arruinado por todos los pleitos que tuvo a lo largo de su vida, pero realmente es el impulsor de este nuevo método. Más tarde viene el señor maestro que da nombre a nuestra sala, Luis Díaz de Viedma. Luis Díaz de Viedma es el revolucionario de toda esta nueva arte. También porque va cambiando la herramienta. Es decir, estamos pasando, y ahora lo veremos con la evolución de la espada. Bueno, vamos a avanzar y luego retroceder. Estamos viendo, esta es la espada de Fernando el Católico, siglo XV. Esta es una espada típica del siglo XVI y cómo va evolucionando la espada ropera hasta el siglo XVIII. El método que empieza a enseñar Carranza a finales del siglo XVI, con esta herramienta, es difícil que tenga continuidad con una herramienta nueva. La herramienta determina el método. Si tenemos una herramienta que nos va protegiendo cada vez más la mano, pues el método cambia. Y ahí entra Luis Díaz de Viedma. Luis Díaz de Viedma revoluciona, aunque se considera pachequista y sigue al maestro Luis Pacheco de Narváez, digamos que revoluciona su método dándole una agilidad y una... Hasta luego. Chao. Y dándole unas nuevas características, también porque la herramienta va cambiando y puede darse. Más tarde, hay muchos más autores, ¿vale? He colocado los mayores autores que hay, pero en el medio surgen muchísimos autores que lo que hacían era promocionar sus escuelas de armas para hacerse famosos y tener alumnos. Básicamente lo que hacemos hoy en día. Yo no escribo tratados, pero doy conferencias. Viene Miguel Pérez de Mendoza. Miguel Pérez de Mendoza era un maestro de armas que gana un concurso público porque el rey Carlos II necesita un maestro para su hijo Baltasar. Y celebra en el Parque del Buen Retiro un concurso público entre los maestros de armas para ver quién gana y le va a dar clase a su hijo. Entonces gana Miguel Pérez de Mendoza, escribe dos grandísimos tratados. Y bueno, dice que Baltasar muere muy joven y se queda por ahí de funcionario en la corte, pero bueno, es un gran tratadista del siglo XVII. Francisco de Ettenhard, militar, básicamente replica lo que dice Pacheco, pero con una nueva herramienta. Estamos hablando, volvemos otra vez para adelante, de que si Pacheco más o menos usaba este tipo de armas, y Ettenhard tiene que replicar la manera de hacerlo con una espada mucho más evolucionada, cambia un poquito el método. Lo adapta, digamos que lo adapta a esa nueva herramienta. Y por fin llegamos al gran tratadista y el último del siglo XVII y principios del siglo XVIII, que es Francisco López de Rada, que escribe una obra maravillosa y magnífica, que lo que hace es todo lo que se escribe durante el siglo XVII de destreza, él lo recopila, lo mide paso por paso y le da una dimensión que no había tenido hasta ahora. ¿Vale? Es el tratado más detallado que tenemos aquí uno de ellos. Luego se acercan y lo ven, pero es el tratado más detallado que existe sobre la verdadera destreza, la Biblia de la verdadera destreza. Bien. Con esto terminarían un poquito los autores del método. Vamos a ver ahora diferencias de cómo se usaba un arma de principios, o sea, de finales del siglo XVI a finales del siglo XVII. ¿Vale? Por favor, coge las dos tempranas, ¿queréis? Vale.
Se diferencia en todo. Veis que son unas espadas que tienen muy poquita protección para la mano. De hecho, la carrera armamentística se basa básicamente en eso. De una espada medieval que tenéis ahí abajo, que es la espada del siglo XIV, ¿vale? De una mano, hasta las espadas del siglo XV de dos manos y las espadas típicas del siglo XVI, que ya empiezan a tener alguna protección para la mano, algún anillo que puede proteger, para tener un uso predominante de la punta, se puede meter un dedito por el anillo sin ningún problema. Si intentamos meter un anillo por una espada medieval, lo más posible es que el anillo del dedo salga cortado en el primer envío. ¿Cómo se usaban estas armas? Pues bien, tenías que tener mucho cuidado con la mano, tenías que protegértela mucho. Entonces, la verdadera destreza, ¿qué nos dice? Que metamos la geometría y los ángulos dentro de la esgrima, del arte de combatir. Que ocupemos un ángulo recto, que es el ángulo de mayor distancia, pero claro, con este tipo de armas es complicado mantener un ángulo recto porque tenemos la mano totalmente desprotegida. ¿Qué pasa? Que lo que llamaban ellos el medio de proporción, que es donde debería empezar un combate, tendría que estar mucho más alejado, porque si no, las manos del contrario podrían estar muy comprometidas, pero mucho. Vale. He dicho antes el tema de la esgrima, ¿vale? El tema de la esgrima es confuso, porque siempre ha existido esgrima deportiva, como tal, como entretenimiento. Había salas de esgrima deportiva y había exhibiciones de esgrima deportiva, a los que llamaba Pacheco los aporreadores, porque sí, porque cogían espadas y daban muchos tajos, muchas cuchilladas, entonces rompían muchas espadas y por eso les llamaba aporreadores. ¿Vale? Entonces, como veis, estas espadas tienen una hoja ancha, bastante ancha, un poquito más corta que el resto de espadas, y estaban más destinadas, de hecho vulgarmente se las llama espadas de punta y corte, ¿vale? Pero realmente son roperas tempranas del siglo XVI. ¿Por qué? Porque tienen gran facilidad, no quiero ponerme delante, para dar cortes, y también puede tener un uso predominante de la punta gracias a esos anillos en los cuales se puede dirigir muy bien la punta. ¿Vale? Pasamos a las espadas del siglo XVI y principios del siglo XVII, y las espadas van evolucionando. Las espadas van evolucionando y las protecciones van aumentando. Van aumentando de tal manera que cada vez se va guarnicionando más la mano, se van creando esos anillos simples que estaban en las otras espadas, pues en esta ocasión se van realizando lazos por un lado, por el otro, con el fin de proteger la mano. ¿Por qué? Porque la tendencia era a ocupar la línea central con nuestra espada. La hoja también se va afinando y va ganando longitud. Es decir, que las espadas tenían su longitud por ley, es decir, las espadas tenían que ser de la marca, desde los tiempos de Felipe II. Si te pillaban con una espada más larga de la marca, que eran unos 104 centímetros hasta la cruz, ¿vale? Te cogían la espada, te la rompían y te metían en la cárcel. Eso era así. Más corta podías llevarla, pero más larga no. Entonces, en eso se diferenciaban además de las espadas italianas, que ahora lo veremos. Entonces, le van surgiendo más protecciones, costillas, y esas costillas más tarde se van rellenando con placas de acero. Aquí ya podemos usar la espada de otra manera, un poquito más en ángulo recto, pero aún así, sobre todo la que lleva Perico, nos deja huecos, los cuales al contrario puede aprovechar para meter la punta y herirnos en la mano. Ni que decir tiene que una herida de la mano acaba con el combate. Se acabó. Vale, dejamos. Y pasamos a lo que son las roperas tardías de finales del siglo XVII y principios del XVIII, las que ya llevan una guarnición completa en la mano, la típica espada de cazoleta o de taza, en la cual tenemos la espada totalmente blindada. Tenemos la espada totalmente blindada y podemos ocupar esa línea central sin ningún problema y aprovechar esos objetivos. El método evolucionó
por la herramienta, ¿vale? O al menos esa es nuestra teoría, ¿vale? Nuestra teoría es que la herramienta va evolucionando, por lo cual el método tiene que evolucionar y adaptarse a las nuevas armas que se nos van proponiendo, ¿vale? Pero todas son espadas roperas. ¿Por qué eran espadas roperas? ¿Alguien lo sabe? Quizás porque eran civiles y cuando ibas por la calle, ¿no? Como Exactamente, era un artículo de moda, como un abanico, como un paraguas, era como un bastón, luego en el siglo XIX, era un artículo de moda. No todo el mundo podía costeársela porque eran realmente caras, pero realmente eran para ir de bonito, pero a la vez servían de autoprotección. ¿Por qué surge la verdadera destreza? No lo hemos dicho. La verdadera destreza surge como un método... A ver, Pacheco, volvemos a nuestro amigo Pacheco. Pacheco le quería elevarla a la categoría de arte. Es decir, él quería ser un grande de España, pero no podía cobrar por hacer un trabajo manual. De hecho, hasta Velázquez tuvo muchos problemas porque él pintaba y decía que él no cobraba por pintar, que a él le hacían donaciones. Es verdad. Pero Pacheco quería elevar a nivel de arte la esgrima para poder cobrar por los servicios y seguir siendo así un grande de España, porque estaba muy mal visto que los hidalgos ejercieran trabajos manuales y cobrar por ellos. ¿Por qué surge también? Para contrarrestar lo que hasta aquel momento existía, que era la esgrima vulgar. La esgrima vulgar era lo que se enseñaba en las tabernas y en antiguas salas de armas, que eran un sistema de tretas que podían funcionar, sí o no, pues ya veríamos, pero eran bastante temerarias, ¿vale? No estaban sustentadas por lo que sustentan los autores de destreza, que es la ciencia. La ciencia funciona sí o sí. No dejamos ningún elemento a la suerte, pero la esgrima vulgar sí es un sistema de tretas que podía fallar en cuanto el contrario hiciera algo que no nos esperamos. Las tretas vulgares, a la que sea... La espada, como veis, es muy sencillo. El remesón, que es muy sencillita, también es muy parecida. Eso es. Un brazal. Bueno, distintas técnicas. Hay muchas. Distintas técnicas que se podían aplicar. Pero claro, como veis, ¿qué hacen? No dan ni un compás. ¿Vale? Solamente por la línea central, por lo que se llama el diámetro común. ¿Vale? La verdadera destreza que hace, implementa los ángulos, los movimientos curvos. Ellos, los hidalgos españoles, además, iban erguidos. Si veis la ilustración de Pacheco... Que me llevo de ahí no pasan. Esto no está pensado. No. Pues ahora el espectáculo. Pero no cojo la entrada. Como iban totalmente erguidos, ¿vale? No es las posturas que estáis acostumbrados a ver en esgrima deportiva, ni en otras escuelas como la italiana, por ejemplo. Vamos a ver cómo se colocaba un italiano y un diestro español. Ay, mío, las rodillas. Como veis, la postura es totalmente distinta. ¿Por qué? La esgrima italiana, de aquella época, era muy lineal, eran movimientos muy explosivos, también las armas eran bastante más largas, ahí no había la legislación que había en España, y se lanzaban desde muy lejos a hacer fondos. ¿Puedes hacerlo? Si se queda en ángulo recto, no. Venga. Quien no quiere perder un ojo. Elige, ponte lo tuyo para el lado que quieras. Grandes fondos, grandes extensiones, y de hecho los diestros españoles... Los diestros españoles se ridiculizaban de ellos, por eso. Decían que le podían dar una espada a un criado que enseguida podía hacer un fondo y ya se había erguido. Los españoles no, los españoles, como habéis visto, iban erguidos por orgullo primero, pero también para favorecer esos movimientos curvos y angulados, los cuales les hacían únicos en todo el mundo. ¿Qué querían? Controlar en todo momento la espada del contrario, que era una extensión de su brazo. En esta versión italiana no necesitan menos. Vale. Pasamos un poquito. Pues sí, La evolución de la espada. Bien. Diferencias
diferencias entre lo que son las artes marciales históricas europeas y la esgrima deportiva. Bueno, las dos imágenes creo que lo ilustran perfectamente. Esta es una foto de nuestra sala. De hecho, aquí está Pablo, este señor de aquí, como ven, totalmente erguido, en ángulo recto. Y Luis, creo que es. Sí. Y aquí están dos tiradores en una competición de esgrima deportiva. Vale. La esgrima histórica. Vamos a llamarla esgrima histórica, ¿vale? Basada en tratados manuscritos medievales, renacentistas y barrocos. Múltiples armas: espada larga, ropera, daga, asta y sable. Luego veremos algo de sable. Golpes de corte, estocada y lucha cuerpo a cuerpo. Si hacemos una conclusión, por favor. Se puede llegar al cuerpo a cuerpo con este tipo de armas. Necesito poco. No, vete para allá. Ahí. Era la manera más cristiana de acabar con un combate, el movimiento de conclusión. ¿Por qué? Porque no tenías por qué matar al contrario, simplemente le inmovilizabas. Gracias. Bien. ¿Qué usamos? Usamos simuladores de espadas reales, son reproducciones de museos. Tienen la misma morfología, la misma masa, el mismo reparto de masas, la misma estructura, pesos y medidas que las espadas originales. ¿Qué cambia? Que no tienen filo ni punta, obviamente, porque este señor es funcionario. Bueno, no importa menos, pero... Si yo vivo como Dios, no sé si me importa. Pero cada uno tenemos nuestro trabajo y hay que ir luego a trabajar. Entonces, las armas son... se llama espadas negras, que eran las que practicaban en la época. En la misma época, las salas de armas practicaban con este tipo de espadas, sin filo y sin punta. Se llaman espadas negras por eso, porque no matan. A diferencia de la espada negra, a un arma blanca, que es la que mata de verdad. Y el objetivo, reconstruir un arte marcial completo basado en los tratados. La esgrima deportiva, bueno, no nos tiene nada, no nos interesa traer ningún simulador de esgrima deportiva. Pues tiene un reglamento oficial desde el siglo XIX, donde ha surgido muchísimas modificaciones. Se conocen pues 3 disciplinas: el florete, la espada y el sable, todo reglamentado, predominio de la estocada y tocados eléctricos. Es decir, la esgrima deportiva es un deporte de competición, no es una arte marcial. Ahí te lanzas y el más rápido toca al otro, aunque luego te toque el otro una décima de segundo después, pero lo que importa es el pitidito y que suba el marcador. Armas ligeras con punta de botón y sensor. No son espadas, son antenas de coche con cazones. Con todo mi respeto para la esgrima deportiva, simplemente no son espadas, son herramientas que han desarrollado para ese deporte de alto rendimiento que es la esgrima deportiva. Y el objetivo, pues, la competición deportiva y la puntuación. Sin más. Bien. Impacto cultural y marcial. Actualmente, las EMAs conectan historia, deporte y cultura viva, transformando manuscritos centenarios en práctica marcial contemporánea. Ya lo hemos visto. Rigor académico, fomentan el estudio histórico riguroso. Eso es muy importante, sobre todo en nuestra sala. Y lo saben ellos, los alumnos que han venido hoy. Todas las clases que yo doy, o que da Edu, están sacadas de aquí, están sacadas de los tratados. Todas. Absolutamente todas las técnicas las recreamos a partir de los tratados. Combatimos tal y como combatían en la época. Llevamos deportivas, llevamos chaquetilla y eso cambia ligeramente la estructura, pero realmente es riguroso al 100%. No es teatro. Nosotros combatimos y nos pegamos, lo habéis visto. Nos llevan la careta, han tenido cuidado. No. Pero bueno, tiramos con careta para no sacarnos los ojos y esas cosas, pero vamos, el combate es 100% real. Y el crecimiento global, muy importante. Actualmente hay miles de practicantes en Europa, América, Asia. Realizamos encuentros, cada vez más encuentros al año. De hecho, hemos llegado al límite de que hay que elegir a qué encuentro vas porque se contraponen unos a otros. Y también hay torneos. A nosotros personalmente no nos gustan, pero existen torneos también con este tipo de armas, sobre todo con espada larga, con sable. Existen bastantes torneos. En Europa, en España menos.
con clubes en más de 40 países. Es un arte marcial que está creciendo de manera exponencial. O sea, nosotros llevamos abiertos 3 años y medio aquí en Alcalá y hemos pasado de tener 4 alumnos a tener 40 en 3 años y medio. Y cada mes viene gente nueva. Entonces, ahí estamos creciendo bastante. Y eso pasa en todas las salas. O sea, es un arte marcial que no tiene límite ahora mismo. Bien. Investigación y práctica es la base, ¿vale? Es un trabajo de arqueología pura el conseguir interpretar los tratados y luego conseguir explicárselo a la gente y que lo entienda. Es lo más difícil, que lo entienda. Pero requiere mucho trabajo. O sea, 1 hora y media de clase, que es lo que damos por cada disciplina, lleva muchísimas horas, días, semanas, incluso años detrás para conseguir descifrar las técnicas que se describen en los tratados. Bueno, practica. Eso es una invitación, ¿vale? Realmente. Si tenéis interés y os ha parecido muy curioso este arte marcial, buscad la sala más cercana. En la Comunidad de Madrid hay 4 o 5 salas ahora mismo, hay 2 en Madrid Capital, una en Tres Cantos, una en Móstoles, estamos nosotros. En Guadalajara había una, pero se han tenido que ir. Pero bueno, hay salas en casi absolutamente todas las ciudades de España, en Toledo, en Talavera, en un montón de ciudades hay salas. Y bueno, que como cualquier arte marcial, es una invitación a descubrir técnicas ancestrales y valores de honor, disciplina y respeto. Eso es así. O sea, lo primero es tener cuidado con el señor que tenemos enfrente, de no hacerle daño. Por eso llevamos protecciones para poder ir con menos cuidado. Pero realmente no hacemos una lucha salvaje, sino una lucha controlada por el arte que nos da los tratados y lo que es la verdadera destreza, los tratados alemanes, los tratados italianos, etc. Y poquito más. Si alguien tiene alguna duda, por favor. El sable, vamos a hablar del sable. Bueno, el sable, primero del montante. Antes de que se escapara. Primero vamos a hablar de este arma tan curioso que tenemos aquí, ¿vale? El montante español, aunque este es más tipo alemán, ¿vale? Es un arma que mide unos 1,77 aproximadamente, 1,75. Era un arma que se diseñó en un principio para el campo de batalla, pero que con el incremento de los arcabuces y tal, de las armas de fuego, pues fue perdiendo importancia. Aunque parezca un arma medieval, es un arma totalmente renacentista y barroca, ¿vale? Es un arma destinada a luchar contra varias armas más pequeñas para abrir formaciones, y luego, cuando pasó a un uso menos militar y más... era el arma antidisturbios de la época. Esto es lo que llevaban los policías, los guardias, los alguaciles de las ciudades. Llevaban montantes y llevaban manguales, ¿vale? En la primera... Aquí vemos, esto es una ilustración del Tratado de Mendoza, de Pérez de Mendoza. Hemos dicho que fue el maestro de armas del hijo de Carlos II, del príncipe de Baltasar. Este es el príncipe de Baltasar. Vale. Esta ilustración sale en la primera página del tratado y vemos las armas que se usaban en la época. Vemos 2 espadas roqueras, vemos un mangual, que es un palo con 3 cadenas y unas manzanillas. Sí, no, pero... Y unas manzanillas de acero que se usaban igual que el montante. Vemos un montante, una rodela y 2 dagas vizcaínas. Eso no lo hemos mencionado, la daga vizcaína. Era un elemento que iba muy unido. Iba muy unida al diestro español. Las dagas la llevábamos normalmente en la espalda. En sitios cerrados era mucho más útil sacar la daga que sacar la espada, que era bastante incómodo, pero se podían usar juntas, totalmente juntas.
es un elemento defensivo, como el broquel, solo que además tenía punta, con lo cual era muy útil, porque en distancias cortas se podía cuchillar con él. Entonces, estábamos con el montante era el arma antidisturbios, ¿por qué? Porque está diseñado para luchar contra varios oponentes. Si un alguacil solo por la calle y tenía que separar una riña con una espada roperita de solo, ¿qué iba a hacer? Pues sacaba esto, aquí no lo voy a hacer, ¿vale? Se ponía a darle vueltas y ahí os apartaban. Esto ¿Cuánto pesa? Esta, 2.600 aproximadamente, Solo. no pesa mucho. Ahora podéis acercar y podéis coger las todas. No pesa mucho, tranquilamente. Pero es muy alta y antes era más bajo. ¿El qué? Que es altísima Sí. y antes los hombres eran más bajos. Claro, porque este es mi montante. Es mi montante. Pacheco- Estaban hechas a la medida. Pacheco nos dice que el montante tenía que medir lo que el usuario. Ah, ¿Vale? Entonces, cada uno tenía el montante, si podía costeárselo, tenía el montante a su medida, exactamente. Y además nos da unas dimensiones, ¿no? Divide el montante en 8 partes y son 6 partes de hoja y 2 partes de... Está totalmente equilibradas las dimensiones del montante. ¿Por qué? Esto. Se pueden hacer movimientos muy amplios por encima de la cabeza. ¿Vale? Aquí estoy comedido, por no romper nada, que ya bastante. Y está totalmente proporcionado el arma. Entonces sí, si el escenario era así, el montante era así. No había mayor problema. Pero es eso, era el arma que usaban para separar riñas, para proteger a gente, etc. El arma antidisturbios de la época. Una pregunta, ¿por qué la evolución de la hoja era cada vez más estrecha? Por estilismo. Es una muy buena pregunta. La evolución vamos a basarnos en este modelo, ¿vale? Que era con la hoja mucho más ancha y con muy poca protección en la mano. Metían solo un dedito por aquí. ¿Por qué? Porque con un dedo tienes control de la punta, pero puedes dar muchos golpes. Sin embargo, en esas roperas se meten 2 dedos. Entonces, este era un arma que se usaba en el siglo XVI, pero que en el siglo XVII se sigue usando, pero de manera militar. Es decir, si habéis visto a La Triste, sale Viggo Mortensen con su ropera de conchas, como esa de ahí. No era el arma que llevaban a la guerra. Los tercios no llevaban espadas roperas de esas, llevaban este tipo de espadas. No se ponían a hacer destreza en el campo de batalla. Se ponían a tirar golpes con la espada, porque la espada, por mucho que nos guste, a todos, muchísimo, siempre ha sido un arma terciaria. La lanza, está luego primero el arco, luego la lanza y ya si acaso lo último, la espada. Pero desde tiempos inmemoriales. O sea, siempre ha sido un arma secundaria o terciaria. Entonces evoluciona, ¿por qué? Porque son más bonitas y nos protegen más la mano. Sobre todo porque nos protege la mano. Hay estudios de batallas que descubrieron un montón de miembros humanos. Solo miembros. O sea, hay cadáveres, pero hay muchas manos, hay muchos brazos. Pues la predominancia era a proteger la mano que blandía la espada. Y es una carrera armamentística, es que se ve claramente. Desde esta espada medieval, pasamos por esta y llegamos a esa. Una hoja ancha, corta, una hoja ancha, un poquito más larga y con alguna protección más para la mano, y una mano totalmente acorazada. Aunque luego surgen cosas como esta. Ya en el siglo XIX, ¿Está protegida la mano? Bueno, más o menos. ¿Por qué? Porque es un arma que se inventa para la caballería. Entonces, ahí te da igual llevar la mano acorazada que no. Por lo que veo, Sí. las hojas más anchas, digamos que los movimientos eran más para cortar, Sí. y la hoja más fina para Efectivamente. pinchar, ¿no? Efectivamente. De hecho, esta no estaba afilada entera, Exactamente. era solo el último tercio. La espada ropera tardía y el espadín posterior que El espadín no está afilado. que le precede, efectivamente. Es un arma para usar, aunque tiene un ligero poder de corte, pero está destinado a usarse directamente con la punta. Predominantemente con la punta. Cuchilladas en destreza van a atacar siempre.
No es esto, no. Esto no puede. No tiene poder. Claro, eso le pincha. Pero Eso sí. funciona así porque la cara sangra Claro. y tiene muchos nervios. Esto sí, o sea, esto te da una cuchillada en el brazo, en el pecho y te ha partido por la mitad. Con esa. Y además lo dicen todos los autores de armas. Mata mucho más la punta que el filo. Pero con las armas medievales igual, muchísimo más. De un corte te recuperas, de una estocada difícilmente. Igual no te morías en el acto, te morías 2 días después, pero te morías, seguro. A no ser que te cortaras la cabeza. Más preguntas. De Caravaggio y gente como también me parece Cervantes, que tuvieron problemas, ¿no?, por duelos y bueno, sobre todo Caravaggio me parece que era una cosa mala, ¿no? Había duelos, había muchos duelos, pero no tantos como nos han hecho creer. Lo que no hemos aprendido. Es que estaban problemas, ¿no? También, es decir, que tenía, digamos, un código de honor o... sí, sobre todo los hidalgos, que eran los que más llevaban, y bueno, los soldados, que eran una vida un poco más violenta, pero el tema del honor se llevaba, en España sí, pero no había tantos duelos porque estaban muy legislados. Si te pillaban en un duelo, si morías en un duelo, directamente no te enterraban en un cementerio cristiano. Y si te pillaban y no estabas muerto, te ibas a la cárcel. Entonces, es más un método de autodefensa, o sea, era un artículo de ropa, sí, pero a la vez servía para proteger. Pero sí, había duelos, pero no tantos como se han hecho. De hecho, durante la Edad Media, lo de que los caballeros se duelaban, pues es una mentira. Hay cartas y cartas entre 2 duques, uno francés y otro alemán, que estaban ofendidísimos, y no sé si son 63 cartas. No sé qué era. Entonces, porque empezaron a poner condiciones por la equidad. Entonces, como yo voy a usar 2 caballos, por ejemplo, tú tienes que llevar 2 caballos. Entonces, claro, yo voy a llevar 2 armaduras, una apuesta y otra de recambio, y 2 escuderos y 3 lanzas. Ya me estás complicando la vida porque yo tengo 3 lanzas. Venga, me compro una tercera lanza, pero ¿serán mis tierras? Claro, entonces el viaje está en tus tierras. Bueno, pues en las de un amigo mío que está entre medias. Vale, pero entonces no se me da. Porque Pero, ninguno de los dos, o sea, los dos tenían una vida que no querían tener. los nobles vivían muy Y bien. cuando ya a lo mejor se ponían de acuerdo, llegaba, en el caso del alemán no, porque los alemanes, como tenían su peculiaridad, ciudades-estado, pero llegaba a Francia y decía, no, que me ha dicho el duque Omeral que no me deja. Y ya está ahí. Bueno, pues entonces ya estaría, vale. Y luego No, además está la idea, haciendo ¿no?, de las eso, novelas ¿no? de, bueno, todo el mundo, digo, me has ofendido, vamos fuera. Bueno, es que no hay antibióticos, o sea, vamos fuera. Con cuidado. A lo mejor todos tenemos mucha educación, todos somos mucho más civilizados porque cualquiera lleva un pincho. ¿Sabes? De hecho, hoy en día, si todos lleváramos un pincho, posiblemente nos picaríamos menos en los coches, nos picaríamos menos. Pero los nobles no querían morir, porque vivían muchísimo mejor que el resto de la población. No, estaba prohibido y por la iglesia, que entonces importaba, como la que esta estaba, bueno, que la pasa que al final, sobre todo por centro de Europa, les importó tener un bledo, ¿no? Pero había bula, o sea, había una orden papal de que no, estaba excomulgado como mantener una ballesta porque eso era contra... Sí. Entonces la idea es esta, ¿no? En los duelos, todo escondido, pero inclusive en el siglo XVIII y XIX, todas las películas de 2 pasos y... En la zona civilizada del mundo no, desde luego. Por ahí no. El salvaje oeste a lo mejor, pero... De hecho, si habéis visto Los duelistas, que es una gran película, Sí, se relata muy bien lo que era la realidad de los duelos. La película está del último duelo, no sé si la habéis visto, Sí. medieval ya. O sea, igual hasta que llegan al duelo, primero la iglesia entra por medio y dice, no, Claro. vamos a celebrar un juicio, se presentan testigos con un tribunal en orden. Sobre todo la parte cristiana. Bueno, en esa época todavía no habían cometido el error del luteranismo, pero los alemanes sí tenían, por su derecho no bien romanizado, el tema este que se ve mucho en las películas del juicio por combate, que por eso Johannes Lichtenauer y demás tienen tanto tratado de mano y media, porque sí existía la figura del duelo el juicio por combate. El juicio por combate, esto es derecho romano, el juicio por combate, presentas pruebas y acusas y, o sea, tontería justa, y un abogado. Pero los alemanes no, del Rin para allá no, entonces tenían cosas como el juicio por combate, que era esta idea de, como se ven por unos Juego de Tronos, un poco tergiversado, que es esto de
Bueno, pues nos peleamos y Dios va a interceder y va a decir quién tiene razón, que leche es Dios, va a ser el que luche mejor. Y de hecho en el Sacro Imperio se podía, lo normal era que tú entraras al duelo, pero si yo soy muy malo, o yo que sé, yo soy mayor y tengo jota, se entiende que el combate no es igual. Puedo elegir a alguien que luche por mí. Ahora, como pierda, vamos los dos al hoyo. Él porque posiblemente acaba herido de muerte y yo porque por el juicio. Incluso se permitían juicios entre maridos y mujeres, pero como se consideraba que la mujer no tenía capacidad de lucha, de hecho en el tratado de Taufofen sale un juicio y entonces al hombre le enterraban de la cintura para abajo, porque Para que no fuera podía moverse, equitativo. pero luchaba contra la mujer que estaba por encima del hoyo. Y a la mujer le daban Unas ideas así un poco... como un calcetín relleno de piedras. La Alemania medieval era... Vale. Curiosidades que hemos pasado muy por encima del tema de la espada y el broquel, ¿vale? Que es una cosa que no sale en las películas, pero realmente el broquel es un arma que, como hemos dicho, se usa desde el siglo XIV hasta bien entrado el XVII, incluso Rada, que es el último gran autor de verdadera destreza, habla del broquel entre las armas barrocas de época. Pues sí, está muy bonito llevar una daga y es lo que más hace de las películas y tal, pero eso defiende mucho más que una daga. Entonces... En la Edad Media se utilizaba para paliar la mano, porque recordamos que es esgrima civil, la gente no va con guanteletes milaneses de chapa por la calle, ni con escudo. No puedes ir con un escudo por la calle, primero porque pesa, segundo porque eres una hortera, y tercero porque puede considerarse una ofensa al señor de la tierra. Sí, esto también se ve mucho en el medievo asiático en Japón. Tú no podías ir con según qué cosas por la calle, porque se entiende la katana sí porque es samurái, pero por ejemplo no puedes llevar armadura por la calle, porque eso es una declaración de que no quieres hacer nada bueno. ¿Cómo uno dirá ahora con un pañuelo en la cara? Si vas con un pañuelo en la cara es que no quieres hacer ninguna cosa buena. Entonces, si yo voy por un camino no llevo mi escudo, por muy caballero que sea, es una tontería. Sin embargo, esto es un complemento que primero se puede construir, incluso los hay de corcho, ¿vale? La gente muy pobre se los hacía de corcho, y esto no pesa nada, esto en el cinturón lo puedes llevar por un camino, por donde te dé la gana, y llevarlo es cómodo. Un escudo herálico es cómodo, es una arma de guerra. Y esta espada te deja la mano muy expuesta, entonces con este tipo lo que ganas es protección de la mano. Haces este tipo, porque la protección que tienes es este cachito y donde tú pongas el broquel. Entonces aquí pues tenemos un problema, aquí tengo menos problemas. Vale, entonces la evolución renacentista es esa. Que ya de un material, pues es acero y además lleva estas onditas que en un momento determinado se va a una punta. Tampoco ya es este tipo de espadas, Claro. ya es este tipo de espadas. Pero vamos, si el problema ahí, la retiene. Tiene un bordecito de Tiene un metal bordecito, para poder entonces ver. la retiene un segundo lo justo para poder atacar al contrario. Entonces es un arma que ya decimos, no sale normalmente en las películas, no se habla de él, pero realmente se usa durante más de 3 siglos. O sea, el arma defensiva por excelencia, el broquel. De hecho, Día de Viema, en el capítulo en el que habla de la daga, tiene las mismas tretas, las mismas técnicas para matar, y son iguales con broquel, con daga y con capa. La capa también se usaba como elemento defensivo. No te preocupes. No te empujo, no me enseñes. Y las... Me lo hubieras dicho, las pero ranuras que tienen, no sé si las ranuras, bueno, las acarnaduras. Las Acarnaduras de las las manos. ranuras que tenías, que tenía como si... Sí, la daga, La sería daga, la sí. daga. Esta. No, bueno, también es esa. Esa. sí, esto, a ver, esto al final, toda espada tiene lo que se llama Un canal. esto, que básicamente consiste en quitarle peso a la espada, básicamente, y le da también fuerza estructural, y tiene unos filos y unas mesas, que se llama, que es desde el diámetro de la hoja hacia los lados, el plano. Si miramos la espada así, se ve claramente cómo se ve. Una forma de aligerar las espadas es esto, básicamente. Empezar a quitarle trozos, claro, es más débil la espada por aquí también. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre empezar a quitar trozos a la espada. Pero como hemos dicho, es totalmente histórico. O sea, eso obviamente está hecho con un taladro, con una Esto sierra ya- y tal, pero hay modelos en museos que tienen... Sobre todo es más tipo esto, tréboles, corazones incluso. Sí, alguna flor de lis, alguna cosilla. Eso es para aligerar. Sí, Toda la idea para hacer para hacerla bonito, bonita. para hacer bonito, que esto no deja de ser un complemento de ropa, y para aligerar.
¿Y el material de la espada cuál es principalmente? Hierro, acero. Acero. De hecho, el acero español tiene mucha fama y no es inmerecido. O sea, el acero español era de los mejores del mundo. O sea, Mario de las katanas no tenían nada que hacer contra las espadas españolas. De hecho, las dagas, si te fijas, tienen aquí un lado que corta y unos pinchos, unas mujas. Esto hay toda la fantasía de que no es que para enganchar, esto. No, esto es muy sencillo. Si yo tengo una espada y toco una espada, esto me da información de dónde está la hoja. Y retiene, pero no retiene porque hagas ninguna cosa fantástica, que por ahí de que no, esto es así y engancha. No, retiene porque retiene, porque parece una tontería, pero cualquier mosquita engancha. Un segundo. De hecho, con las tonterías de los tapones modernos nos enganchamos más de una vez con los tapones. Entonces, esta es la idea. Por eso esta daga sabe si de zurdo o de diestro. Y esto se hacía, esto sí tiene dato histórico, estos agujeritos, a veces corazones, esto lo hacían para demostrar que la hoja se había forjado para ser una daga. ¿Por qué? Porque una daga al final es un cacho de espada. De hecho, muchas espadas que se rompían, fabricaban las dagas con el cacho sobre de todo si espada. coges espadas de las tipo militar, pues te vale. Claro, si yo te estoy comprando una daga nueva, quiero que la daga sea nueva. Entonces, para evitar la picardía, claro, este tipo de agujeros tan grandes, en la época, si no se hacían cuando está forjándose, no había un taladro como ni ahora con un hacerlo. punzón ni nada. De tal manera que si tenía esto, era una muestra de que lo habías forjado para ser una daga y no me estaba recauchutando una hoja por ahí que nunca se sabe. Igual que estos son modelos como muy ejemplo perfecto de su época. En la época no era así. Es decir, yo soy hijo de un militar, yo no soy militar, yo soy funcionario. Vale, de una espada, esta espada es mi abuelo. Es como del siglo pasado, ¿no? Como barroca. Es como muy feo. Entonces me quito el pomo, me voy a un armero y le digo, la hoja es muy buena, y es cara, con una guarnición nueva, de la bonita, de la de moda. Entonces a lo mejor me casca una de estas de conchas o una de lazos. Entonces, al final nosotros, como hoy en día puedes, cogemos modelos que son la hoja con la guarnición estereotípica, pero y de hecho en los museos pasa, en los museos muchas veces las espadas, tú la ves y dices, pues esa espada no es de ese siglo ni loco. Sí, bueno, eso Al menos no parte de esa espada, pasa igual que las armas de fuego, muchas veces pone Mauser de 1900 y dices, bueno, ahí está marcado que la han construido el cañón en República Checa, o sea que lo del Mauser original alemán ya habríamos a ver. Primero y principal, las espadas en esa presentación que están tan separaditas y tan buenas puestas, Porque realmente tenemos que ordenarlo de alguna manera. claro, coexistieron, es decir, unas se solapaban con otras. O sea, básicamente, no te acostabas un día teniendo una ropera temprana y te levantabas al día siguiente con una de lazos. Eso fueron años y años de evolución y muchas se solapaban entre ellas. Luego en los museos, sobre todo en el siglo XIX, hicieron alguna barbaridad que otra. No como norma general, pero sí se han hecho barbaridades. Es decir, llegaban a un sitio, encontraban una hoja de tal, una guarnición de tal, y decían, pues esto con esto, y ponemos que es de aquí, y chimpún. Y lo han hecho, o sea, es así. Luego se encuentran espadas de caballería, la boca de caballo, que son muy parecidas a una ropera de conchas, ¿vale? Porque tiene igual, se llama boca de caballo, precisamente no tiene esto en medio, ¿vale? Pero precisamente por eso, porque parece la boca de un caballo, solo que tiene una hoja así. Y los gavilanes, uno para arriba y uno para abajo. Pero claro, con una espada de caballería. Y ya es de finales del siglo XVIII. Entonces, hay muchas. Y las ves por internet y dices, espada ropera española. Ya en el XIX. De hecho, hay museos que ves que es una boca de caballo, que como los gavilanes son este doblado así y este doblado así, lo han forzado para que esté recto. Porque un gavilán de ropera es recto. Pero ves algunas cosas que dices, bueno. Sí, ¿no se llama la atención que las roperas tienen unos gavilanes cada vez más largos? Nos hemos fijado mucho en la hoja y en la protección de la mano, pero no en que los arriaces o los gavilanes cada vez son más largos. Esto servirá para proteger de manera pasiva lo que son los envites de cuando se usa. No, os voy a decir que eso es italiano. Esa esa manera, esto es una guarnición más bien italiana. Porque hace una S, visto desde arriba, hace como una S. Hace, por ejemplo, algo que también de los gavilanes. Cuando hacemos un atajo, mínimamente un atajo con compás. Bueno, un atajo segundo, ¿vale? Ya está. Bien. Como veis, tiene estos arriaces porque si él quiere salir de este atajo, que no es otra cosa que sujetar la espada,
dando un compás y desde aquí tener disposición para poder herirle y que él no pueda herirle, ¿vale? Él, si quiere salir de aquí, tiene que hacer este movimiento tan amplio para poder librar aquí. Si intenta hacer un movimiento cerradito, va a golpear en el gavilán. ¿Vale? Con lo cual, la típica ropera española, más incluso que las italianas, que ya hemos dicho que las roperas italianas eran muy parecidas a las españolas, solo que con un palmo más de longitud, porque hacen esa esgrima lineal. Tienen estos rasgos gavilanes las españolas precisamente por eso, porque el método de la verdadera destreza implementa el uso de los gavilanes como de manera defensiva. Más cosas. Hablemos de vosotros como El sable, vuestra porque afición. además el sable, tal y como lo hacemos nosotros, tiene interés con el círculo que nos está dando acogida. Porque nosotros el sable lo tratamos según el tratado de Simón de Frías. Que Simón de Frías sí que un día se levantó español, se acostó y se despertó mexicano. Sí. Simón de Frías era mexicano, en su momento No, era español. Era nuevo hispano. era nuevo hispano. Y justo era la época en la que nuestros hermanos hispanoamericanos decidieron que nos iban a ir caminar sueltos. Bueno, y el caso es que no fue así, pero él tenía un tratado, como hemos hablado, de esgrima civil. Tenía una escuela de esgrima civil. De hecho, su tratado los dibujos son señores con bombín, vestidos de época, o sea, de civil. Y además sabemos su tradición española porque es tratado elemental de la destreza. Ya volvemos a la destreza del sable. Obviamente no se puede hacer destreza, verdadera destreza, con un arma que no se parece nada a una ropera, pero sí intenta tener esa continuidad de la verdadera destreza y recuperar esa verdadera destreza. Aplicar la destreza al sable, que es algo que no hace nadie, porque los ingleses y los franceses no quieren hacer destreza con el sable ni con ningún arma. Y la curiosidad es que cuando se independiza México, coge su tratado para instruir al ejército. Al nuevo ejército de México. Que era un tratado civil que lo escribió para sus alumnos y para los posibles duelos que pudiera haber, y lo usan en las academias militares en la independencia de México para instruir a sus soldados. Entonces se ve ahí hay un claro puente. Sí. Vamos, el puente está en que, vamos a ver, una espada de estas dejó las que se fueron a ver qué hacían de Río Grande para abajo, quiero decir. O sea, este tipo de arma que es justo la paso, Edad Media, Renacimiento, con descubrimiento, es este tipo de espada la que llevaría. Sí. Hernán Cortés. La espada que Pero podía llevar una Hernán Cortés espada, o Pizarro. digo, como esta, posiblemente vaya a gavilanes Restos. pero este tipo de espada. Sí, es la espada típica del siglo XVI. Y Lorenz de Rada De que hecho, comentaba antes. Lorenz de Rada, el tratadista este que hemos hablado, Culmen, fue gobernador de Nueva España. Fue gobernador y fue capitán de navío. De hecho, entró en la armada. No recuerdo el título, pero vamos, básicamente el tesorero de toda la región. Era rico por maldición, claro. Por eso no se podía permitir, porque los tratados son carísimos. Sí. Incluso en la época de Rada, que la imprenta ya lleva unos pocos siglos, es carísimo. De hecho, un tratado tenías que tener un mecenas. los tratadistas buscaban un mecenas que les pagara. En el caso paradigmático está Paulus Hector Mayr, que es un alemán, que fue, si no recuerdo mal, gobernador de Nuremberg, ¿parece que fue? Bueno, ese señor, además de noble y de dedicarse a esto que hacemos nosotros, arruinó la ciudad de Nuremberg, pero que bueno, de hecho le acabaron matando cuando le pillaron, para escribir un tratado. El tratado es precioso. Es el Pero más bonito que existe. El libro más bonito que hay, con colores vivos, bueno, unos dibujos a folio entero, una cosa, claro, se gastó pues, todo el dinero de una ciudad-estado. Claro, pues le cobraron. Luego muchas veces los tratadistas, como Díaz de Viedma, que no era rico. Que no era rico, era simplemente maestro de armas, lo dice al principio de su tratado. Ellos, claro, encargaban las ilustraciones a un ilustrador y ellos escribían el tratado. Y cuando le daban las ilustraciones y le dieron las ilustraciones a Viedma, dijo: ¿qué es eso? ¿Qué has hecho? Y lo dice. Pero como ya no podía rehacerlas, dice al principio del tratado que bueno, que están las ilustraciones, pero que no le hagan mucho caso, que él lo va a intentar explicar lo mejor posible, pero que las ilustraciones están reunidas. Porque el que dibujaba era dibujante, no haría esgrima necesariamente. De hecho, en el I-33, el espada y broquel este medieval,
que hablamos, la gente que ha estudiado tratados medievalistas, se ven 3 manos distintas. Porque claro, un monasterio no solo dibujaba uno, dibujaba por turno. Se ven las manos en 3. Tú a ojo te tienes que fijar mucho, pero si te fijas, se ve que la cara no la hace igual del mismo personaje, digamos, en un dibujo que en otro. Como curiosidad, Alberto, que eso es una cosa que tenemos, que nos han engañado desde chiquitito. Esa primera espada que hay ahí es la de Cid Campeador, ¿no? La tizona, sí. No, ni mucho menos. Es la espada de Fernando Católico y obviamente es una espada de finales del siglo XV. Es una espada de pitones, por esos arriaces que lleva así hacia adelante se le denomina. La denominamos nosotros espada de pitones, ¿vale? Esto es importante. Nosotros actualmente en el siglo XXI somos los que ponemos los nombres a las espadas, porque necesitamos encajonarlas en una época social, en un contexto, etc. Cada espada en su momento se ha llamado espada. Entonces, Ni de pitones, ni de conchas, ni de cazoleta, era la espada. sería más parecida a esta, ¿no? Sí, un poquito sí, seguramente, más seguramente, parecida, sí. En tiempos del CIS, exactamente. Una espada medieval, clásica medieval, con poca guarnición, etc. Sí, la tizona del CID. La espada del gran capitán. Exactamente. Sí, claramente sí. Sí. Claramente sí. Y bueno, ¿hay alguna dudita más? Que podamos Pues resolver? sí, que hablar de vosotros El porque señor, un sois segundito, el señor. ¿Cuándo esgrimistas. dejaron de poder llevarse espadas? Espadas. Está muy bien. De hecho, a lo largo del siglo XVIII, la espada ropera, que ya era muy incómoda de llevar, porque nosotros que en el Cervantín lo solemos ponernos al cinto y es realmente incómoda, porque te vas dando, es muy larga, tienes que ir continuamente contrapesando en el pomo para no dar en el suelo, no dar a la gente, etc. Y con la influencia francesa de finales de principios del siglo XVIII, se sustituyó por el espadín, paulatinamente, ¿no? Se fue sustituyendo por un arma más pequeña, más cómoda, igualmente de vestir, igualmente te podías batir en duelo, pero te podías batir en duelo y podías matar a la gente, podías defenderte sin ningún problema. Pero realmente la prohibición vendrá ya a partir del siglo XIX, que a la población civil... Ya empieza con, Sí. como todas las cosas terribles, la Revolución Francesa. A partir de ahí, Los sí. ilustrados franceses consideran que ir armados de salvajes, no como de guillotinar gente, y entonces, sí, eso sí. Entonces, claro, el hegemón que somos nosotros dejamos de serlo, pasa a ser Francia, y lo primero que hacen es eliminar cualquier cosa que huela al imperio anterior. Y una de ellas en la que ponen especial énfasis, igual que la religión, es en la espada. ¿Por qué? Porque esa espada es española. O sea, esto, tú veías eso, una cruz y un cura, y gente vestida de negro, y eso ya era lo más español de Europa. Eso no le gusta a los franceses. Entonces, deciden que las espadas largas, eso es una cosa del pasado, entonces achican las espadas muchísimo, un espadín es, bueno, pues 3 pies. 3 pies. una cosa pequeñita, y le llaman en vez de Q, espada de corte, solo la llevas como es para ir de bonito, pero de bonito cuando se va de bonito, como cuando vas de chaqueta, a la corte, pero no por la calle, nada de espadas. Calle, nada de espadas. Ahora, ¿qué hace la gente? Lleva navajas, lleva palos, lleva... Sí, de dejar hecho. yo de ir armado en el siglo XVIII, con lo seguro que es ir por la calle. De hecho, Entonces, es luego- una tontería, pero no se permiten las espadas. De hecho, uno de los problemas cuando llegan aquí los franceses es que entre las normas está, oye, todo esto de que los españoles que van con armas, pero Hay crónicas del todo siglo afuera, XVII. claro, la gente se enfada por lo que sea. Hay crónicas del siglo XVII de un holandés que se recorrió España de cabo a cabo y le sorprendió eso, que en España todo el mundo, desde el noble más noble hasta el campesino más campesino, Y los más niños. pobre, y los niños, Llevaban todo el mundo trabajo. llevaba alguna herramienta para matar. O sea, todo el mundo llevaba, aquí todo quien iba armado, y lo pone en sus crónicas. Porque en Centro Europa, por el holandés, tenía influencia alemana, desde el medievo ya está muy institucionalizado que el que puede llevar una espada es alguien. Alguien tiende a ser un noble, alguien. Un burgués no podía llevar una espada. De hecho, lo he comentado El de meser. pasada, por eso nacen los meses en el mundo alemán. Porque no es una espada. Porque no es espada. Para la normativa alemana, tú podías llevar eso. Porque lo hacía Y más el grande. gremio de Y más grande. cuchilleros. Este es pequeño, ¿eh? Porque sí, luego había Grosses Messer y Lasger Messer, que eran como un Sí, tú sí. de alto, bueno, un pedazo, era como una mano y media. Sí. Pero como la mano y media es una cosa de caballeros, y yo soy burgués, o campesino, bueno, campesino malamente no tiene dinero, pero un burgués que ha comprado su posición, pero tú no puedes ser noble, guapo, tú no puedes llevar una espada.
Una espada es una cosa de nobles. Entonces llegan al gremio, está el de joyeros y el de cuchilleros. El de joyeros hacían las espadas, sobre todo las decoraban para los nobles. Entonces llegaron y dijeron los cuchilleros, no hay ningún problema. Esto, técnicamente, según la normativa vigente, todo muy alemán, esto es un cuchillo. Oye, pero, de hecho, Messer es cuchillo en alemán. Sí. Ya, pero es que un cuchillo es así. Ya, bueno, pues el mío es así. Entonces, es un cuchillo. Y para que no, como no les dejaban poner los gavilanes largos, porque entonces es una espada, técnicamente, no puede tener pomo, por eso tiene la huequita esta. Y luego así, vale, ¿cómo me protejo la mano? Le pongo el negro este que llaman, la uña. Porque en la legislación esto no lo llevan las espadas. Entonces, esto es un cuchillo. Lo podía llevar. Esa diferenciación en España no era tan clara hasta que llegan los franceses. Llegan, luego les echan, evidentemente, pero ya la cultura que emana de ahí es la francesa. Entonces, el tema de ir armado... De hecho, las espadas normalmente, para ir de bonito, se sustituyen por bastones. En toda la época victoriana, etc. De hecho, hay tratados de bastón, o sea, que son como los del sable, básicamente. ¿Vale? Y luego ya a partir del siglo XIX le meten mano a las armas de fuego. Pues las armas de fuego ya empiezan a ser portables. Y claro, ya la gente no iba a espadas, bueno, vale, pero iban los revólveres, entonces, pero ahí meten mano a las espadas. O sea, a las pistolas. Del Y ya, Messer, pues nada. hay que decir que se puso tan de moda que hasta Maximiliano tenía un Messer súper bonito y súper decorado. ¿Vale? O sea, era un arma muy de moda en... Lo curioso de todo esto es que todas estas cosas salen de tratados. Sí, Que la sí, gracia o sea, que hablábamos, de hecho, en el Quijote, Cervantes se ríe de la destreza. y Quevedo. Sí, pero Quevedo es como más conocido, pero Cervantes, en el Quijote, hay un momento en el que se encuentran Quijote y Sancho con lo que llaman un bachiller, que dice que practica destreza. Y habla de que la destreza... Círculos y mágicos. círculos, y habla como si fuera un hechicero, un tío medio pirado. Porque claro, si yo me pongo a explicarles destreza, van a pensar que estamos mal de la cabeza. Sí, de hecho, a Porque veces yo creo que pintamos círculos dibujo unos en... círculos aquí y tal, de que entonces cuando vas aquí el diámetro, Parece un hablo conjuro, que de estás matemáticas y de haciendo un geometría, conjuro. entonces claro, al que quiere usar una espada, La el primer día le pones a hablar de geometría y dice, mira, ¿de qué me está usted hablando? Entonces Cervantes se ríe de la gente que hace destreza por pedantes, por ser una cosa de nobles, porque Cervantes es un poco irreverente, bastante. Entonces se ríe de los nobles, porque al final la destreza no deja de ser una cosa de nobles. Porque si tú para pagar un maestro de estos, no... Esto lo pintamos a veces en clase, Sí. en el suelo, con tiza líquida, pero lo pintamos a veces. Eso mínimo es para un rito satánico. pero sí, es geometría pura y dura. Este es el círculo, lo que llama RADA, la demostración universal de las orbes, en el cual salen las distancias, vamos, se llaman medios proporcionados, ¿vale? Pero son todos los medios desde los cuales puedes causar herida al contrario, ¿no? Entonces lo mide todo con pasos castellanos, si tienes que dar un compás de 3 pies y medio, etcétera, etcétera. Entonces lo mide todo, cada circulito es un pie de distancia y, bueno, pues es un poco enrevesado. Luego es muy fácil, ¿vale? Pero es un poquito enrevesado. Habla de la sala, Alberto. Hablamos de la sala. Pues nada, lo dicho, nos dedicamos a las artes marciales históricas europeas. En la sala damos actualmente ropera sola, ¿vale? Ropera y daga, espada larga, espada larga de tradición alemana, ¿vale? Trabajamos con el tratado de Lichtenauer actualmente, clase de montante, ¿vale? Ahora decimos lo que hacemos con el montante, y sable según la tradición de Simón de Fries. ¿Qué hacemos con el montante? Con el montante también nos dejaron tratados. En la península ibérica, sobre todo, tenemos dos grandes tratadistas, son portugueses, pero bueno, en su momento eran españoles, que son Domingo Luis de Godinho y Figueiredo. Y nos dejan reglas para usar el montante en situaciones muy determinadas. Como hemos dicho, para separar una pelea, una brega, que decían ellos, para proteger la capa, para si estás en una calle estrecha, si estás en una calle ancha, si estás en campo abierto, si te enfrentas a un rodelero. Entonces te explican las reglas para enfrentarte a esas situaciones con esta herramienta. Y es lo que hacemos. Damos clase 3 veces. Llevamos abiertos 3 años. Llevamos abiertos 3 años y medio con un crecimiento exponencial. Damos clases sábados, domingos y lunes. Y nos pegamos los viernes, que es cuando hacemos asaltos. O sea, están las clases teórico-prácticas y los viernes ya
vamos y son asaltos libres con todas las armas que queramos y nos pegamos ahí Y antes de abrir la sala, pues estábamos durante en 2 otras horas. salas. ¿El qué? Estábamos en otras salas. Sí, bueno, el periplo después de casi 15 años ya es... ¿Y por qué os gustaba la esgrima? Personalmente. Desde niño... ¿quién no- Tú dale a un niño, ¿quién no tú dale a un jugaba? niño un palo y va a hacer una de dos cosas. Sí, claro. O esto o esto. Pues a mí me gustan todas. Sí, pero no todo el mundo luego... No, esto es como todo. Viene mucho crecimiento de lo que son las artes marciales históricas europeas, como de muchas otras actividades, viene por Internet. Con la globalización de Internet, Con Internet, te enteras que repente existen estas cosas. Hay un checo que se pone una armadura y hace no sé qué, que le ha sacado un libro a checo. Y dices, Ya. "¿Y esa cosa tan rara que hace?". Claro, entonces en mi caso fue eso. Yo practicaba artes marciales, de hecho trabajo en una residencia universitaria en Guadalajara, entonces con alguno de los residentes que tenía allí, a veces los pegábamos y tal, siempre quitábamos unas mesas y practicábamos y tal, y me metí un día en Internet indagando a que se puede hacer de verdad, o sea, que se puede hacer con armas de acero, que se puede hacer según la tratadística que existe en Europa y tal. Entonces, a partir de ahí fue cuando entré en esto. Y es verdad que en Europa nos llevan como 10 años de ventaja, pero vamos, ahora mismo en España estamos en un nivel top. Pero en esto acaba mucha gente, pues porque le gusta la historia, básicamente, y acaban metido en esto. Gente que practicaba artes marciales con armas japonesas, sobre todo, porque le gusta Japón y la cultura asiática, pero de repente descubre que en vez de una katana puede hacerlo con esto y dice, Esto también, pues esto también mola bastante. y por Y sentimiento de pertenencia. Es decir, Suele acabar en esto, pero sobre todo es gente que ya tiene un interés por la historia, por... También hay mucha gente derivada de esgrima deportiva, gente que ya no está para el nivel que exige la competición de esgrima deportiva y descubre esto y dice... En vez de vender en Wallapop y dedicarse a otra cosa, dice, bueno, hombre, esto no es lo mismo, para él no es lo mismo, evidentemente, pero es una manera de mantener contacto con la espada. Para mí es que empieza a tener un contacto con la espada. Porque Exacto, lo otro que hacía era un deporte de competición, pero bueno. Realmente es un arte marcial, de verdad les invito, aunque no se acercan a ninguna sala, pero sí a leer algún tratado, yo se lo digo siempre a ellos, no hay mejor novela de capa y espada que un tratado de destreza. O sea, si está el discurso de mi vida, creo que se llama, de Alonso de Contreras, un poco fantasía, pero bueno, una autobiografía que va a poner, se va a poner que la leche. Pero realmente lo que te acerca a lo que era la vida en el siglo XVII o el siglo XVI son los tratados de esgrima. Los tratados de cualquier cosa, los que había de medicina, hay tratados de cocina de Felipe II, de cocina de Felipe II, que es apasionante, pero los tratados históricos de cada una de las ciencias que había en la época es lo que más te acerca a la historia.